nueva edición de Momento Decisivo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Al fracaso? ¿Desastres naturales? ¿Deudas? ¿Depresión? ¿Muerte? Podemos agregar muchas más cosas a esa lista. Esta serie habla sobre el temor, porque es uno de los problemas más presentes en nuestra cultura actual. La Biblia dice que conforme nos acercamos a los tiempos del fin, los corazones de los seres humanos empezarán a desmayar por el temor. Eso ciertamente describe la cultura en la que usted y yo participamos todos los días. ¿Tiene la Biblia algo que decir en cuanto al temor? Sí, lo tiene. De hecho, la instrucción que con mayor frecuencia se repite en la Biblia es: no temas. Vamos a explorar eso de la mejor manera que nos sea posible en estos mensajes, en las próximas semanas, hablando de ¿a qué le tiene miedo? Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Hoy quiero hablarles de la tormenta perfecta. ¿Qué sucede cuando problemas repentinos nos salen al paso? El buque pesquero Andrea Gale zarpó de la bahía de Massachusetts el 20 de septiembre de 1991 y se dirigió al Atlántico Norte. Nadie podía haber sabido que nunca más se le volvería a ver. Solamente unos cuantos escombros aparecieron para recordar a todos que en un tiempo había existido y que los 6 miembros de la tripulación perecieron en la tormenta. El libro que escribió Sebastian Junger sobre la tormenta perfecta inmortalizó el destino de la Andrea Gale. Es lectura interesante. Como muchos de ustedes saben, también hicieron una película basada en el libro y en ese evento, con artistas muy conocidos. Por famosos que fueron aquellos actores, su papel fue simplemente secundario. La protagonista real fue la tormenta, aterradora, implacablemente opresora, surgida de vientos feroces y olas tremendamente altas. Fueron los meteorólogos quienes llamaron a esta tempestad cataclísmica la tormenta perfecta. Eso fue simplemente una manera vívida de decir el peor escenario que uno pueda imaginarse. En el caso de aquel barco, fue la convergencia simultánea de las más severas condiciones climáticas posibles en la Tierra. 3 mortales elementos climáticos se reunieron en ese octubre de 1991, un frente que avanzaba de Canadá hacia Nueva Inglaterra, un sistema de alta presión que se estaba desarrollando sobre la costa oriental de Canadá y los restos moribundos del huracán Gracia. Todos ellos agitándose por la orilla oriental de los Estados Unidos y convergiendo sobre el diminuto pesquero Andrea Gale. La última transmisión por radio del capitán del pesquero llegó a las 6 de la tarde del 28 de octubre. Informó sus coordenadas al capitán del pesquero hermano, el Hannah Boden, diciendo: se acerca, muchachos, y se acerca fuerte. Y ese fue el fin. El libro y la película hicieron que la expresión «la tormenta perfecta» llegue a ser de uso común, pero el concepto es tan viejo como la humanidad. Es decir, las personas siempre han tenido que lidiar con la convergencia de múltiples circunstancias adversas. A veces lo decimos de esta manera: llueve sobre mojado. Parece, ¿verdad?, que estas cosas nunca suceden solas, suceden juntas. Parece, cuando estamos atravesando tiempos difíciles, que no es una cosa lo que nos cae encima, es una cosa y entonces algo más sucede. Tal vez como resultado del anterior, y antes de que lo sepamos, tenemos nuestra propia versión de la tormenta perfecta. No podemos ni imaginarnos cómo las cosas podrían empeorar, y cuando eso sucede, el miedo entra en nuestras vidas. Hay 2 clases de miedo que nos vienen cuando tiene lugar la tormenta perfecta. Primero, tenemos el miedo que puede inmovilizarnos por completo. Ese es el miedo al miedo mismo. Es el miedo de lo que pudiera suceder o el miedo de lo que tal vez suceda. El miedo de algo que no ha sucedido, el miedo de algo que pudiera suceder, es un tipo de miedo que todos sentimos. Yo diría que probablemente ese no es un temor saludable, porque la vida ya es difícil lo suficiente sin pensar en las cosas que pudieran pasar. Uno tiene que lidiar con las cosas que en efecto suceden. ¿Acaso no es eso suficiente? Pero la clase de temor que uno tiene en medio de la tormenta es un buen tipo de temor. Ahí
Es cuando la adrenalina fluye y el valor a nivel de agallas aflora para enfrentar los retos. Hay una clase de miedo que a mi parecer es útil para nosotros cuando enfrentamos experiencias que superan nuestra imaginación. Ese miedo nos llena con un tipo de fuerza para lidiar con los retos. Y cuando tenemos la tormenta perfecta en nuestras vidas, por lo general tenemos un poco de ambas clases de esos miedos, ¿verdad? El miedo que puede inmovilizarnos porque pensamos en lo que va a suceder. Y yo diría que necesitamos dejar eso atrás todo lo que podamos. No se preocupe por las cosas que pudieran suceder. Una vez, alguien me dio una estrofa que fue escrita en 1922. Pensé que es un poema muy bueno, pero hay que prestar mucha atención para captarlo, así que preste atención. La estrofa dice: anoche vi en lo alto de una escalera un hombrecito que no estaba ahí. No estaba ahí tampoco hoy. ¡Ja! Cómo quisiera que se fuera. Ahora bien, usted pregunta, ¿qué quiere decir eso? El hombrecito nunca estuvo ahí, pero él pensó que estaba ahí. Así que el hombrecito bien pudiera haber estado ahí. Así es como lidiamos con el temor muchas veces. Como saben, pudiera pasarme a mí, pero no le ha sucedido a usted. Así que déjelo a un lado. Al examinar el temor que enfrentamos en nuestras vidas, y hemos hablado de esto en esta serie de mensajes, el temor es un hecho que tenemos que hacerle frente porque vivimos en un universo caído, ¿verdad? En la Biblia aprendemos que podemos manejar el temor o miedo. En la palabra de Dios hay toda una riqueza de dirección en cuanto a lidiar con las tormentas, sean perfectas o imperfectas. Y no permita que alguien le diga que el miedo es algo que nunca tendremos si vivimos la vida cristiana. Pienso que a estas alturas ustedes ya deben saber que la instrucción más a menudo repetida en la Biblia, más que cualquier otra instrucción, es: no temas. Si no hubiera posibilidad de temer, dudo que el Dios Todopoderoso hubiera permitido que su palabra estuviera salpicada con esta instrucción. De modo que el temor es una realidad. Quiero recordarles una ocasión cuando el miedo se apoderó de las vidas de algunos de los seguidores de Jesucristo. En Marcos 4:35 tenemos el episodio de los discípulos atrapados en su tormenta perfecta. Empezando en el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, tenemos la probabilidad de las tormentas en nuestras vidas. La Biblia dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Como recordarán, los evangelios de Mateo y Lucas también anotan este episodio. Esto tuvo lugar en un momento cuando Jesús estaba en la cúspide de su ministerio personal. La Biblia nos dice que él se hallaba al borde del agotamiento. Él y sus discípulos estaban exhaustos por el ministerio ininterrumpido. Estaban sanando enfermos, estaban echando fuera demonios, estaban lidiando con la oposición de los que se les oponían. Había gente que venía de todas partes. Jesús se había convertido en una celebridad internacional, y los que tenían enfermos se los traían a Jesús. Las multitudes habían crecido tanto que eran casi incontables. En este día en particular, según se anota aquí en el capítulo 4 de Marcos, las multitudes eran tan numerosas que Jesús, a fin de escapar de la multitud, tuvo que subirse a un barco y hacer que lo alejaran de la orilla y usar el barco como púlpito a fin de poder enseñar a la gente que estaba ahí. La Biblia dice que cuando llegó la noche después de un día de ministerio agotador, Jesús sintió la necesidad y sus discípulos vieron la necesidad de alejarlo de la presión de las multitudes que se habían reunido para que Él las ministrara. Así que, en el mismo barco que había usado como púlpito, se alejaron de la orilla para ir al otro lado. La Biblia nos dice que había también otros barcos con ellos. Así que ahí estaba Jesús, con su séquito dirigiéndose al otro lado del mar de Galilea. Entre los grandes lagos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hay uno que me recuerda el mar de Galilea, y es el lago Erie. Los que han estado en el lago Erie alguna vez saben que se puede estar atravesando ese lago y de repente, en un momento, puede surgir una tormenta que puede ser muy aterradora. El mar de Galilea es el lugar perfecto para la tormenta perfecta. Es un pequeño tazón de agua, acunado como 250 metros bajo el nivel del mar. Alrededor de este pequeño tazón de agua llamado el mar de Galilea hay montañas por todos lados, algunas de ellas elevándose hasta 4,000 metros de altura. Entre estas montañas hay gargantas en donde,
Cuando surge un ventarrón, canalizan la fuerza del viento por esas gargantas y hasta el nivel del agua abajo. Así que cuando el aire frío de la cumbre de las montañas baja a los valles y choca con el aire caliente y húmedo que hay encima del agua, pueden surgir tormentas violentas en cuestión de minutos. No hay manera en que alguien se pudiera preparar para eso. Es la tormenta perfecta, la intrusión intempestiva del problema. Y eso fue lo que sucedió. En el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Marcos usa una palabra del griego para decirnos lo serio que fue esta tormenta. La palabra que usó se puede traducir con la frase borrasca furiosa o huracán. Esto fue un huracán. Mateo describe la tormenta como un gran sismo, que ustedes probablemente pueden figurárselo. Es la palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para terremoto. Así que Mateo dice que fue como un terremoto en el agua. Nosotros conocemos hoy ese fenómeno como un tsunami. Estas palabras nos dan la impresión de que los escritores de los evangelios vieron esto como una tormenta muy, pero muy seria en la que los discípulos de Jesús se vieron mientras navegaban. Y tal como las tormentas repentinas surgen en el mundo físico en que vivimos, ¿cuántos pueden decir: yo también he tenido unas cuantas tormentas repentinas en mi vida? ¿No es eso interesante? La probabilidad de tempestades en nuestra vida. Y noten, en segundo lugar, la paradoja de las tormentas en nuestras vidas. Aquí hay algo que, por encima, si nos hacemos la pregunta, no tiene sentido. A estas alturas en sus vidas, los discípulos seguían a Jesús donde quiera que Él fuera. Y eso es lo que es un discípulo. Es un seguidor de Jesús, no simplemente un seguidor normal de Jesús, sino un seguidor ferviente de Jesús. Jesús no iba a ninguna parte a donde sus discípulos no fueran con Él. Él no hacía nada que ellos no hicieran. Pero poco atrás les había concedido el poder de predicar, sanar a los enfermos y de echar fuera demonios. Así que lo que los discípulos estaban haciendo en ese día en particular era estar sirviendo a su Señor con todo corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y en medio de esa situación se hallan en un momento muy amenazador. Están en pleno centro de la perfecta voluntad de Dios y se hallan en pleno centro de una tormenta perfecta, todo al mismo tiempo. Y decimos: ahora bien, no es así como se supone que esto debe funcionar. Quiero decir, si se es cristiano y se está siguiendo al Señor, ¿no lo mantiene Él a uno libre de tormentas perfectas? Pienso que no. Yo también he estado en unas cuantas tormentas perfectas. La vida me ha dado algo de instrucción al respecto. No pienso que se debió en ese momento en particular a que yo no estuviera en la voluntad de Dios. No. La paradoja de esto es que a veces nos vemos en tormentas perfectas no porque hayamos desobedecido a Dios, sino porque estamos precisamente obedeciendo a Dios, que Dios mismo nos permite atravesar tiempos difíciles, problemas repentinos, no debido a que hayamos hecho algo malo, sino porque estamos haciendo algo bueno. Las tormentas no siempre son castigo por falta de obediencia. A veces son el resultado de la obediencia. Aquellos hombres estaban en esa tormenta ese día porque se habían embarcado en la barca cuando Jesús les dijo: ¡vamos! Ahora se hallan en esta situación aterradora, amenazadora. Siempre nos equivocamos, amigos y amigas, cuando juzgamos a otros en base a las tormentas que vemos que tienen lugar en sus vidas. Podemos decir: de seguro algo que están haciendo no está bien. No, a lo mejor están haciendo algo realmente bien. Dios permite las tormentas en las vidas de sus hijos. Veremos algunas de las razones para eso en unos momentos, pero aquí quiero animarle. Si usted está atravesando algún momento adverso, si está sintiendo alguna borrasca en su vida personal, no tiene por qué aporrearse usted mismo por eso. A lo mejor Dios está usando eso para enseñarle algo, para ayudarle a ser un mejor siervo que avanza y una mejor persona que avanza. La paradoja de las tormentas. Noten, en tercer lugar, que en medio de la tormenta hay una presencia.
la presencia en las tormentas de nuestra vida. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, haga lo mejor que pueda, creativamente, para captar un cuadro mental de la situación. Los discípulos están haciendo todo lo que pueden para achicar el barco, es decir, para sacar el agua del barco, tratando de mantener el barco a flote. De repente, se les ocurre que su líder, sin temor, está durmiendo en el mismo barco que ellos están tratando de mantener a flote. Finalmente lo comprenden. Así que se van a la popa para despertar a Jesús y decirle: ¿ni siquiera te preocupas por nosotros? ¿No te preocupas de que vamos a perecer? Los discípulos, como ven, en realidad todavía no saben quién es Jesús. Eso es una de las cosas divertidas de los evangelios. Cuando se estudian los evangelios, mientras más lee uno, más se da cuenta del hecho de que aunque seguían a Jesús, llamaban a Jesús y le reconocían como un personaje muy importante en el mundo, y tal vez pensaban que sería el que rompería las cadenas del imperio romano que ellos sentían, no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. La mayoría de ellos no se figuraron eso, sino después de la resurrección. Así que podemos ser duros con ellos si queremos, pero aquí tenemos a este personaje poderoso que ellos seguían, que ellos amaban, este Jesús de Nazaret, en el mismo barco en que ellos están, y ellos no reconocen quién es Él. Así que no se dan cuenta de que todo saldrá bien. De modo que despiertan a Jesús y le dicen: ¿no te importa que vayamos a perecer? Y antes de que seamos demasiado duros en cuanto a ellos, ¿acaso usted no ha hecho eso? Señor, ¿no te importa este lío en que estoy metido? ¿No sabes los problemas que tengo? ¿No sabes que el dinero no me alcanza para pagar mis cuentas este mes, Señor? ¿No sabes que mi matrimonio está desbaratándose, Señor? Señor, ¿dónde estás? ¿Estás dormido, Señor? Así que esa noche, en el mar de Galilea, el agotado Jesús duerme sobre una almohada en la popa del barco, con las olas estrellándose alrededor de él, y los discípulos desesperan por sus vidas. Hay un milagro no dicho aquí. No estoy seguro que alguien lo haya notado, pero yo lo noté. Y es que Jesús está dormido durante la tempestad. Ahora bien, voy a decirles algo. Mi esposa les dirá que yo puedo dormir casi en cualquier parte, pero en una situación así no voy a quedarme dormido. Probablemente yo estaría de rodillas orando. Así que la Biblia nos dice que esta presencia en la tormenta hizo la paz en la tormenta. La paz en las tormentas de nuestras vidas. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos nos dice que Jesús le habló al viento de la misma manera en que les había hablado a las personas poseídas por demonios. Reprendió al viento. Al leer el Evangelio de Marcos, usted descubrirá que Jesús reprendía a los demonios. Es la misma palabra. Jesús le habló al viento y le dijo: viento, ya basta. De inmediato el viento amainó. Milagro número 1. De inmediato las olas se calmaron. Milagro incluso mayor. Los que vivimos en la costa sabemos que cuando el viento amaina, las olas no se detienen de inmediato. Siguen llegando por un tiempo, pero en ese día el viento se detuvo y las olas se detuvieron. Eso captó la atención de los discípulos. Eso nos hace recordar, al estudiar esto, que nuestro amante Padre Celestial es bondadoso y paciente con nosotros cuando las tormentas de la vida nos abruman. En su gracia, nos muestra su poder incluso cuando nosotros estamos empezando a preguntarnos si Él está dormido o ausente. Incluso cuando nuestros clamores a Él pidiendo ayuda van empapados de duda, pero podemos enfrentar con valor cualquier circunstancia inesperada si simplemente reflexionamos en la fidelidad de Dios. Permítame decirle algo. Si usted ya es creyente, Cristo está en su barco. Él está en medio de su problema, está con usted, no se ha quedado dormido, no se ha ido de vacaciones, está ahí con usted. Cuente con eso, créalo, confíe en eso, ejerza su fe alrededor de eso. Si usted pone su fe en aquel que está con usted, no tendrá miedo de lo que le rodea. Él está en su barca. Él ha prometido nunca dejarle ni desampararle. En medio de sus problemas, amigo y amiga, sea lo que sea,
Y no tengo ni la menor idea de lo que usted pudiera estar atravesando ahora mismo. Tiene algo en lo que puede contar y que es innegable. El Salvador de su alma, el Creador del universo, está en su barca con usted y ha prometido ayudarle. Ahora, hablemos por un momento del propósito de las tormentas en nuestra vida. Esto siempre me ha intrigado porque oigo que algunos dicen que Jesús organizó todo esto y que Él tenía el control, de modo que lo organizó todo y que en realidad probablemente no estaba dormido, estaba haciéndose el dormido. En realidad, he oído a algunos que dicen eso. Dicen que Él estaba vigilando a los discípulos, que estaba viéndolos atravesar todo eso. Por supuesto, sé que eso no es verdad, porque eso incluye manipulación y Jesús no es ningún manipulador. No. Él permitió esta tormenta en la vida de ellos. Él no los puso en la tormenta. Él no trató de hacerles daño. ¿Saben otra cosa? Alguien pregunta, pues bien, ¿acaso Él no creó la tormenta? ¿Cuántos saben que Jesús no tiene que crear ninguna tormenta especial porque las tormentas son simplemente parte de la vida? Él simplemente espera que la tormenta se presente para mostrarnos cómo podemos hacerle frente. Así que no pienso que Él creara esa tormenta específicamente para los discípulos. La tormenta se iba a desatar ese día, pasara lo que pasara. Simplemente Jesús estuvo con ellos cuando se desató en medio de la tormenta. Él mostró que es así de fuerte. No veo razón para pensar que Jesús se fue a dormir con algún otro propósito que el hecho de que estaba cansado. Había sido un día extremadamente agotador, pero cuando la tormenta vino, aprovechó la situación para usarla como un momento de enseñanza. Y eso es lo que vemos a Jesús haciendo todo el tiempo. Él andaba por la vida y cuando veía cosas, las usaba como momentos de enseñanza. Ahí había una tormenta y Jesús dijo, bien, esta es una gran oportunidad para enseñar a mis discípulos a confiar en mí. Usted dice, ¿no necesito algo de trasfondo? Sí, lo necesita. Estos mismos hombres habían estado con Jesús mientras Él sanaba enfermos, mientras traía a alguien de vuelta de los muertos, mientras sacaba demonios de las personas y mientras predicaba. Habían visto su poder en exhibición, pero obviamente todavía se dejaban controlar más por su miedo que por su fe. Y Jesús quería ayudarles a entender. Una de las cosas hermosas en cuanto a crecer en Cristo es la capacidad de mirar hacia atrás y darse cuenta de que he estado en tal situación antes y Él estuvo conmigo. ¿Por qué no debería esperar que Él esté conmigo hoy? Los discípulos todavía no habían llegado a ese punto y todavía estaban luchando enloquecidos con su temor. Como ven, amigas y amigos, si tenemos la perspectiva correcta en cuanto a las tormentas en nuestra vida, saldremos de ellas como mejor personas y no como individuos amargados. No tenemos tormentas que tengan el propósito de hacernos daño si somos creyentes. Las tormentas en nuestras vidas tienen el propósito de ayudarnos. David ciertamente entendió esto. Lo escribió así en el Salmo 119 en 2 lugares, apenas unos versículos aparte. Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. David dijo, Dios ha usado las dificultades que he atravesado para hacerme un mejor hombre. Me niego a amargarme, voy a ser una mejor persona. Así que Jesús permitió que los vientos rugieran a fin de que los discípulos aprendieran a confiar en Él. En las tormentas de la vida, nuestro Señor nos enseña muchas lecciones preciosas. Nos recuerda nuestra vaciedad humana y nuestra dependencia total en Él. Nos enseña a temer a Dios con reverencia y asombro y a no temer a las tormentas y a no pensar que somos grandes lo suficiente y fuertes lo suficiente por nosotros mismos para enfrentar lo que sea que la vida nos eche encima. Amigos y amigas, eso es lo que se nos enseña desde nuestros primeros días. Esto es algo humano. Yo puedo hacerlo. No necesito de nadie. Soy fuerte. Si puedo creerlo, puedo lograrlo. Y todas esas perugrolladas mentales de motivación poderosa que suenan bien cuando se les oye y le da a uno una bendición vicaria cuando se oyen, y luego cuando uno se halla en medio de todo eso, se halla que las cosas no son así.
Somos personas débiles que dependemos de Dios. A veces las tormentas nos recuerdan que podemos controlar un montón de cosas, pero que también hay un montón de cosas que no podemos controlar. En esos momentos nos hallamos enlazados a Dios de una manera que jamás podríamos habernos enlazado a Él antes. Salimos de las tormentas con un sentido mayor de cuánto dependemos en el Todopoderoso. Así que hemos hablado de la probabilidad de las tormentas en nuestra vida, de la paradoja de ellas, de la presencia que es el Señor y de la paz y el propósito. Ahora, hablemos del producto de las tormentas en nuestra vida. El producto es, interesantemente, que los discípulos salieron de la tormenta en cierto sentido con un temor de tipo diferente que fue mayor al miedo que habían tenido en el principio. Dice en Marcos 4:40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Al principio habían tenido miedo, ahora temieron con gran temor. Usted pregunta, pues bien, ¿qué clase de ayuda es esa? Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús reveló un concepto clave en cuanto al temor que no debemos olvidar, y es que lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es el temor. La creencia fomenta confianza. La incredulidad fomenta temor. Esencialmente Jesús estaba diciendo: ¿por qué tienen miedo? ¿No saben que yo estoy con ustedes en esta barca y que yo soy Dios? Ese fue el problema. Ellos no sabían que Él era Dios. Todavía no se habían dado cuenta de eso. Y la diferencia para nosotros, amigos y amigas, es que nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Creemos en su poder, pero a veces no aceptamos su presencia, ¿verdad? Sabemos que Él es Dios, pero no creemos que realmente se interese en nosotros o Él esté en nuestras vidas. No creemos en su presencia. Los discípulos tenían el problema de que ellos sabían que su presencia estaba ahí, pero no creían en su poder. Nosotros somos exactamente lo opuesto. Creemos en su poder, pero no pensamos que intervenga con nosotros. Quiero decirle que Él interviene con usted. La Biblia dice que Él sabe todo lo que hay que saber en cuanto a usted, especialmente cuando usted está en una tormenta en su vida. Cuente con ello. Él está en su barca, Él está ahí, Él está listo y dispuesto a estrecharlo en sus brazos y ayudarle y fortalecerle. Él no siempre hace que la tormenta desaparezca de inmediato, pero le añadirá la fuerza que necesita a fin de que usted pueda salir adelante, no por un pelo, sino con sus manos firmes. Eso es lo que Él promete. Así que tal vez haya un temor específico que esté captando su atención hoy. Sea lo que sea, si usted no confía en Dios, ese temor solo se agrandará. Dios no está durmiendo. Él está ahí. Él sabe todo pensamiento que pasa por su mente, toda emoción que pasa por su corazón. Y mientras yo contemplo con miedo los cielos nublados, Él enfoca a la persona que está formando en mí. Él ve más allá de la tormenta, a lo que Él va a hacer que resulte de mí en la tormenta. Él sabe que una tormenta es exacto lo que necesito en este momento en mi vida para hacerme la persona que Él anhela que yo sea, el propósito de las tormentas. Me gustaría hacer una especie de resumen y concluir con 4 principios que brotan de este relato y que son principios perdurables, permanentes, y espero que sean una bendición para todos nosotros al pensar en cuanto a avanzar en nuestras vidas. Aquí tenemos las promesas para la tormenta en nuestra vida. Esta es la primera. La palabra de Dios nos asegura que llegaremos a tierras seguros. Noten 2 versículos. Me encanta reunir estos 2 versículos. El primero es Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Lo tiene? Ahora pase a Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar. Jesús dijo: vayamos al otro lado. Marcos nos dice que llegaron al otro lado. Lo interesante en este relato es que hay 2 clases de destino que merecen nuestra atención: destinos temporales y destinos últimos. Dios nos asegura que llegaremos a nuestro destino último, la vida con Él,
en su reino eterno. No es un asunto de discusión. Esa promesa por sí sola debe ayudarnos en toda clase de miedos que enfrentemos. Esto que está sucediendo no es para siempre. Esto es algo que está sucediendo en estos momentos. Esto también pasará. Nosotros pasamos por el valle de la muerte, no nos quedamos ahí. Si Dios dice que los que están en Cristo serán salvados, ellos serán salvados. En otras palabras, lo que esto nos enseña es que en tanto que la jornada puede ser difícil, el destino último no está en duda. ¡Qué bendición es eso cuando uno está atravesando la adversidad! Señor, no sé todo lo que hay en esto, pero sé que tú me tienes en tus manos y que en última instancia voy a estar en el cielo contigo. Quisiera que esta jornada no fuera tan ardua ahora mismo, pero con certeza estoy agradecido de que no tengo ninguna duda en cuanto a dónde voy a terminar. Se puede ver una ilustración de esto en las muchas personas que se han perdido siguiendo su navegador GPS. Hay un relato terrible de un grupo que fue a parar en medio del desierto y estaban en terrible peligro. Casi perdieron su vida, porque la mujer que les hablaba desde el navegador en su teléfono les dijo que siguieran cierta ruta y la siguieron. Pero su destino los puso en peligro. Ahora tenemos el navegador en el teléfono y lo tenemos en el coche, y yo le digo a aquella mujer a dónde quiero ir, y elevo una oración de que esa mujer esté teniendo un buen día. Eso es todo lo que puedo decirles. Si ustedes se lo preguntan a mi esposa, ella también se los dirá. La mujer del navegador nos ha llevado a lugares muy extraños. Hace poco estábamos volviendo de un viaje y teníamos que ir al aeropuerto. Era un aeropuerto pequeño y la mujer del navegador no sabía que las entradas posteriores del aeropuerto estaban cerradas por construcción, pero ella insistía en llevarnos por atrás. Y volvíamos a verificar las direcciones y ella nos hacía dar vueltas y volvíamos de nuevo a la entrada posterior. Fue terrible. Pero les digo, amigos y amigas, que mi Señor Jesús tiene un GPS que nunca falla. Él sabe a dónde vamos, ¿verdad? Él sabe que vamos a terminar allá arriba. Puede que sigamos un desvío en el camino. Eso es lo que esto nos enseña, que el destino nunca está en duda. Jamás. La jornada puede ser áspera, pero la confianza que tenemos es que un día vamos a pasar la eternidad con el Señor. Pero, por supuesto, la palabra de Dios también nos alerta que esperemos mares tormentosos. El Nuevo Testamento está salpicado con advertencias en cuanto a tormentas. Es muy sorprendente cuando los creyentes atraviesan tiempos difíciles y actúan como, ¿por qué me sucede esto a mí? Probablemente alguien les dijo, u oyeron que algún predicador decía que si uno es creyente, todos los problemas desaparecerían. Tiene que ser broma. Cuando fui salvado, heredé unos cuantos problemas que nunca antes había tenido. ¿Y qué de usted? Usted tenía algunas personas que gustaban de estar con usted, pero que ahora ya no quieren estar con usted ahora que es creyente. No dice que cuando uno es salvado, todos los problemas desaparecen. La Biblia dice muy claramente que la vida está llena de tormentas. Estos son 2 versículos para que usted anote. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No si acaso se hallan en diversas pruebas, sino cuando se hallen en ellas. Y 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, amigos y amigas, el destino es seguro, pero también las tormentas en ruta. Una de las cosas que faltan en nuestro ministerio del púlpito estos días es la falta de negativa de preparar a las personas para la adversidad. La adversidad es parte de la vida. No se nos da una ruta diferente por la vida solo porque seamos creyentes. Estamos en el mismo camino con la misma adversidad que toda otra persona. La diferencia es que Jesucristo está en nuestra barca. Él está en nuestro vehículo. Él está con nosotros y promete llevarnos al otro lado. La promesa última es que un día estaremos con Él para siempre. Esta es una tercera cosa que he aprendido, que la palabra de Dios anuncia que el Salvador está a bordo. Los discípulos no tenían suficiente experiencia con Jesús como para tener una fe desprovista de temor. Tal vez usted se halle en la misma situación. Usted ya es creyente, pero no deriva seguridad de Cristo cuando los nubarrones llegan.
Cuando el cielo se oscurece, usted tal vez se pregunta si debe subirse al barco con Jesús o quedarse en la orilla esperando a evadir la tormenta. Déjeme decirle lo más claro que pueda. Como seguidor de Cristo, prefiero estar con Cristo en el barco en medio de la tormenta que en la playa sin Él. A menudo he pensado en lo extraño que es este detalle que Marcos introduce en el relato y que todavía no me he figurado por completo por qué está ahí. Excepto que tengo este pensamiento. La Biblia nos dice que cuando la barca llegó al otro lado, había también con él otras barcas. Era una flotilla de barcas que estaban con él. Mi único pensamiento fue que al venir la tempestad, yo me hubiera alegrado estar en la barca en la que estaba Jesús, en lugar de en alguna de las otras barcas en donde no estaba Él. Nunca se nos dice lo que le sucedió a los demás barcos. Así que Jesús no está durmiendo. No se ha desinteresado en su situación. Él está con usted. Él está a bordo. Él está a bordo de su vida. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes todos los días. Estas son promesas. Hasta donde yo sepa, Jesús jamás ha faltado a alguna promesa que Él hace. Lo que es incierto es su comprensión de ese hecho, su capacidad de confiar, su habilidad de captarlo, pero el hecho mismo no está en tela de duda. Es el único cimiento a prueba de tormentas en existencia. Jesús está a bordo y se interesa profundamente en lo que está sucediendo. La Biblia nos dice que la palabra de Dios sacará ese temor de su vida. Permítame darle 2 versículos que espero que nunca olvide y que usted tome la decisión correcta entre ellos. Aquí tenemos a 2 hombres del Antiguo Testamento, David e Isaías, ambos hablando en cuanto al temor. Pero si pudiera decirlo con la debida reverencia, me gusta Isaías más que David. Es por esto. David lo dice de esta manera: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Isaías dice, me aseguraré y no temeré. Isaías 12:2. Me gusta mejor la versión de Isaías, ¿verdad? Prefiero confiar en Dios al entrar en una tormenta y saber de antemano que Él me va a cuidar, que todo saldrá bien, que tener que figurarme eso mientras estoy en medio de la tormenta. Prefiero edificar mi confianza y mi fe en Dios de modo que cuando la tormenta venga, saber que el Señor Jesús y yo podemos con cualquier cosa que la vida nos arroje. Pero si no tengo eso, puedo atravesar la tormenta y aprenderlo en medio de la tempestad. Así que usted puede ser David o Isaías en todo esto. Bien sea puede confiar en Dios en medio de la tormenta y aprender en el proceso, o puede aprender a confiar en Él antes de la tormenta y saber que Él es suficiente para toda necesidad que usted tenga. Sé que todos somos criaturas que lidiamos con el temor y el miedo. Esto es lo que sé y que puedo decirle y que espero que usted nunca olvide. Mientras más edifique usted su fe, menos lo amedrentará el temor. La vida es básicamente una decisión. Bien sea vivimos por el temor o vivimos por fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y el oír la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios y la comprensión de la palabra de Dios, poco a poco edificará su fe firme para cuando vengan las cosas que usted no espera. Tormentas inesperadas, cosas repentinas que usted jamás soñó que sucederían, o tal vez una convergencia de cosas como las que hablamos hoy. Si usted permanece firme en la fe, si desarrolla su fe en Cristo y pasa tiempo conociéndolo, nunca se sentirá solo en la tormenta, y usted atravesará la tormenta por la gracia de Dios, como ya he dicho, y saldrá al otro lado. No tiene por qué tener miedo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, el libro o la guía de estudio, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribiéndonos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿A qué le tiene miedo?, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribirnos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente en la próxima edición de Momento Decisivo para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.